Hoy, 8 de diciembre, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone para esta celebración es el de Lucas 1, 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Y el ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Durante la segunda semana de Adviento, la Iglesia nos propone celebrar esta fiesta especial en honor a la Virgen María. Y en esta fiesta celebramos que ella es inmaculada. La palabra inmaculada quiere decir sin mancha, sin mácula. Pero si bien la fiesta de hoy es una fiesta de María, es también una fiesta de Jesús, pues lo que decimos de María es una consecuencia de lo que decimos de Jesús. Me parece necesario aclarar primero en qué consiste la celebración de María Inmaculada y explicar por qué en este día celebramos también a Jesús. Esta celebración tiene sus raíces en la historia de Adán y Eva, y la primera lectura de la fiesta de hoy, la de Génesis 3, 9 al 15 y 20, nos lo recuerda. Según esta historia, Dios nos creó para ser felices, y para que seamos felices, nos creó libres. La libertad es la condición necesaria para ser felices. Ustedes pueden comprobar que siempre que nos encontramos limitados, encerrados o oprimidos, nos sentimos infelices y surge en nosotros un enorme deseo de liberarnos. Pues hemos sido creados libres y necesitamos sentirnos libres para poder ser felices. Ahora bien, el único modo de ser verdaderamente felices es estando junto a Dios, pues Él es la total y absoluta libertad. Pero si Dios nos ha creado libres, significa que no puede imponernos su deseo, aunque sea lo mejor para nosotros, pues toda imposición atenta contra nuestra libertad. Si en realidad Dios nos ha creado libres, tiene que permitirnos elegir entre estar con Él y estar sin Él. Y nosotros debemos poder elegir libremente lo que queramos. Por eso, y a fin de que podamos nosotros ejercer nuestra libertad, la historia de Adán y Eva nos dice que Dios plantó en medio del jardín del paraíso 2 árboles. Uno era el árbol de la inmortalidad y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol de la inmortalidad significaba elegir quedarse en el jardín con Dios y vivir para siempre felices. Y comer del árbol del bien y del mal significaba elegir salirse del jardín y morir. Como Dios no quería imponer su voluntad, advierte a los primeros hombres diciéndoles: Yo no deseo que elijan el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues no quiero que lo coman, porque no quiero que sean infelices y mueran. Yo quisiera que ustedes coman el árbol de la inmortalidad, para que se queden conmigo y sean felices. Así es que usen su libertad y elijan. Decidan libremente lo que quieran. Y la historia de Adán y Eva nos dice que ellos ejercieron su libertad, pero desgraciadamente la ejercieron mal,
pues eligieron ir en contra de la voluntad de Dios y lo hicieron tentados por lo atractivo que parecía la alternativa de salirse del jardín. Eso de tener bienes, seguridad, fama y poder atrae mucho. Y pensando que iban a estar mejor así, decidieron en favor del árbol del bien y del mal y comieron. En esta elección, la tentación, simbolizada por la serpiente, juega un papel crucial, pues hace igualmente atractiva la alternativa en favor de Dios con aquella contraria a Dios. En realidad, la tentación es necesaria para equiparar las alternativas, pues es muy fácil elegir sin tentación. De lo que se trata es de apostar decididamente por Dios y sus caminos y arriesgarnos por Él, eligiendo entre dos alternativas aparentemente iguales. Y preguntándonos, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o a la tentación? ¿Quién manda en mi corazón? ¿Dios o las atracciones y placeres de la vida? Bueno, pues Adán y Eva decidieron no confiar en la palabra de Dios y eligieron comer. Decidieron confiar en su criterio y eligieron salirse del jardín. Los resultados o consecuencias de esta elección fueron nefastos. El miedo. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. La pérdida de la inocencia. ¿Quién te informó que estabas desnudo? El egoísmo y la ruptura de la hermandad. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. La serpiente me engañó y comí. Y así, con esta elección apareció el mal en el mundo y con él los sufrimientos, dolores y trabajos. Pero lo peor es que la muerte perdió su sentido y ahora nos resistimos a morir para volver a Dios. Es importante aclarar que desde siempre el judaísmo consideró esta historia como el punto de partida que explica la trágica situación de la vida y la presencia del mal en el mundo. Y sobre esos fundamentos se construyó la teología del judaísmo y son la base de la teología cristiana. Más tarde, a inicios del siglo V, San Agustín reflexionó sobre este relato y afirmó que la mala decisión de los primeros hombres es el origen de todo pecado. Llamará pues a esta primera decisión pecado original. Es pecado porque fue una elección en contra de la voluntad de Dios. Y es original porque es el origen, principio e inicio de todo pecado. Con el pecado original apareció en el hombre esa tendencia al mal, esa inclinación a elegir hacer el mal. Se puede decir, por tanto, que el pecado original es esa fuerza de gravedad que nos atrae hacia el mal y nos inclina a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y apareció cuando los primeros hombres decidieron salirse del jardín. Desgraciadamente, esa tendencia pasó a formar parte de nuestro ADN espiritual. Y desde entonces todos nacemos con esa tendencia, la heredamos. Y así todos nacemos en pecado original, con esa mancha que afecta todas nuestras relaciones. Y ahora, volviendo a la celebración del día de hoy, decir que María es inmaculada, es decir que ella, por gracia especial de Dios, y a diferencia de todos nosotros, nació sin pecado original. Fue preservada de él. Es decir, nació sin esa tendencia que nos inclina a elegir el mal. Pero ¿por qué la Iglesia sostiene que María es inmaculada? La Iglesia afirma que es inmaculada porque afirma que Jesús es Dios. Por eso, al celebrar esta fiesta de María, estamos celebrando que Jesús es Dios. Pues lo que decimos de María es consecuencia de lo que decimos de Jesús. Luego, si creemos que Jesús es Dios, entonces María tiene que ser inmaculada. ¿Pero por qué inmaculada? Porque Dios, por definición, no puede convivir con el pecado. El pecado es absolutamente opuesto a Dios. Y si decimos que María es madre de Dios, pues tuvo a Jesús en su vientre, ella tuvo que ser preservada de todo pecado. En consecuencia, porque Jesús es Dios, la Iglesia afirma que María nació inmaculada. Nació sin esa tendencia al mal con la cual nacemos nosotros y que llamamos pecado original. En conclusión, si decimos que María nació inmaculada, tenemos que afirmar que ella se encontró en la misma situación
que Adán y Eva antes de su elección, cuando no había pecado. Pero tenemos también que afirmar que si bien María, como todo humano, sufrió durante su vida las atracciones de la tentación, a diferencia de Adán y Eva, ella nunca eligió hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Por ejemplo, María tuvo que elegir entre hacer la voluntad de Dios y aceptar ser la madre de Jesús, a pesar de las serias dificultades que esa decisión podía traerle, o evitar esas dificultades y no hacer lo que Dios quería. Y María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ella venció la tentación a su seguridad y eligió hacer lo que Dios quiso. Como resultado de nacer inmaculada, ella no sufrió las consecuencias que tuvo la decisión de Adán y Eva. Y entre ellas, la más importante es que no sufrió el sinsentido de la muerte. Por eso la Iglesia no habla de la muerte de María, sino de su dormición. Y por eso la Iglesia afirma que fue asunta al cielo. La fiesta de María Inmaculada nos dice que es posible para todos los bautizados elegir hacer el bien siempre. Esto es, elegir hacer lo que Dios quiere. Pero esto supone tener a Dios a cada instante como centro y único referente de nuestras vidas, y supone quererlo y buscarlo sobre todas las cosas. De lo que se trata es de elegir siempre el bien, y esto es posible. María lo hizo, y si seguimos a Jesús radicalmente seremos como María. Ella es el modelo de lo que llegaremos a ser si seguimos el camino de Jesús. Su vida es un anticipo de lo que nos espera. Por eso hay que quererla, venerarla y tenerla como ejemplo. Ella es luz en medio de la oscuridad de este mundo. Celebremos pues y alegrémonos de esta fiesta de la Inmaculada, que nos recuerda que así como ella, también nosotros podemos vencer la tentación, volver a Dios y ser felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.